Comenzamos nuevamente esta clase, queridos historianos. No, God. Ya que les gustó tanto el nombre, historianos. Y vamos a empezar a hablar hoy día entonces de las cruzadas. ¿Ya? A ver, pero cristianismo, el Islam, las cruzadas, bueno, recién habíamos hablado de los señores feudales, dijimos, ¿no es cierto?, que la época de la Edad Media era una época muy, ¿no es cierto?, cristiana, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero hoy día vamos a incluir el Islam, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito del Islam, ¿ya? O sea, cristianismo, Islam y las cruzadas. Y esto vendría siendo casi prácticamente la última clase que nosotros vamos a hablar de Edad Media, principalmente porque con esto considero, ¿no es cierto?, y con las cruzadas ya empieza a ponerse y a marcarse el fin de lo que fue la Edad Media. ¿Pero por qué? Porque principalmente la gente ya abandona, ¿no es cierto?, este sentido de aldea, ¿no es cierto?, esta cuestión de estar encerrado, ¿no es cierto?, de no querer salir por el tema, digamos, de los monstruos que hay afuera o por el tema de la superstición. La gente empieza a abandonar esta idea, ¿no es cierto?, y empieza de a poquito, ¿no es cierto?, a volver a salir, ¿entienden? Empiezan a volver nuevamente a viajar, pero esto se da principalmente en este contexto del cristianismo, de las cruzadas y el Islam, ¿ya? Ahora, el objetivo entonces de la clase es principalmente reconocer la importancia de las cruzadas como una forma de conexión de Oriente y Occidente y la reapertura de Europa, ¿no es cierto?, al comercio y los viajes. Ahora, principalmente, ¿no es cierto?, la Iglesia, ustedes saben que la Iglesia Católica era la que mandaba culturalmente durante la Edad Media, ¿no es cierto?, que todo, ¿no es cierto?, era teocéntrico, o sea, que todo giraba en torno a Dios, ¿no es cierto?, y principalmente la Iglesia también tenía mucho poder económico, era muy dueña de muchas tierras. Acuérdense que nosotros dijimos que la riqueza de la Edad Media no era tanto el dinero, sino que era el tener tierra, ¿ya? Y obviamente que al tener muchas tierras obligaba a muchos cristianos, ¿no es cierto?, a pagar un impuesto a la iglesia, ¿no es cierto? Y obviamente que en el arte, lo político y la arquitectura la Iglesia Católica tenía mucho poder, ¿ya? Pero aparece por Oriente, ¿no es cierto?, una nueva religión llamada ¿no es cierto?, el Islam, ¿ya? Entonces, el Islam hay que partir diciendo, ¿no es cierto?, que el Islam, ¿no es cierto?, es una persona que es entregada a Dios, y de hecho su significado es como decir una persona que obedece a Alá o que obedece a Dios. Eso significa Islam, porque el Dios, digamos, de los musulmanes no es el Dios que nosotros tenemos, sino que es otro que se llama Alá, pero en nombres varían, pero en la práctica son parecidos, muy parecidos, ¿ya? De hecho, el Islam, ¿no es cierto?, nace, ¿no es cierto?, prácticamente de la misma rama de la religión judía, que después, ¿no es cierto?, se transformó, muchos judíos se transformaron en cristianos. Entonces los musulmanes, judíos, ¿no es cierto?, y cristianos tienen una raíz en común, ¿ya? Este Islam, chiquillo, surge, ¿no es cierto?, como como una predicación a un tipo que se llamaba Mahoma. Mahoma recibe entonces la orden de un arcángel de predicar, ¿no es cierto?, y llevar el Islam, ¿no es cierto?, a todo el mundo, ¿no es cierto?, y esto lo hace a través principalmente de la religión y también te hace a través de la guerra. Entonces, por lo tanto, el Islam, ¿no es cierto?, aparte de ser una religión como tal, también es una forma de vida y una forma, digamos, de llevar un gobierno, ¿ya? Entonces, el Islam, ¿no es cierto?, principalmente se basa en 5 pilares, que es, uno, el testimonio. Significa que yo, para poder hacerme musulmán, solamente tengo que estar con una persona que ya es musulmana y darle testimonio a él que yo quiero convertirme al Islam, ¿no es cierto?, y por lo tanto yo ya soy musulmán, ¿ya? Tiene que haber 5 rezos en el día, que es el salat, o sea, dividen el día en 5 días, ¿no es cierto? El día se divide en 5 partes y durante 5 veces al día ellos tienen que hacer el rezo, ¿ya? También existe la limosna. La limosna para ellos prácticamente es obligatoria, ya en el sentido de que si yo tengo mucho, veo a alguien que no tiene poco, yo tengo la obligación, ¿no es cierto?, de darle esa limosna. Una de las cosas también, que son como las más, digamos, curiosas, se podría decir, del Islam también, de que ellos tienen que guardar el mes del Ramadán, que es más o menos aproximadamente entre junio y julio, y ellos pasan un mes sin comer, ¿no es cierto?, durante el día. Esto quiere decir que no es que ellos van a estar un mes sin comer, sino que ellos solamente lo que hacen es no comer mientras el sol esté arriba, en el sentido de que cuando llega la noche, ¿no es cierto?, ellos pueden volver a comer, y antes que salga el sol ellos pueden volver a comer, pero durante el día ellos no pueden comer, hablar mal de nadie, no tener relaciones durante el día, etcétera, 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 ¿ya? Y lo último, que también se basa en el Islam, es la peregrinación. O sea, las personas tienen que peregrinar a la Meca, ¿no es cierto?, a la ciudad santa de los musulmanes, que no voy a extenderme mucho por el tiempo, ¿no es cierto?, pero ellos tienen una ciudad que se llama la Meca, que es santa, y que por lo tanto ellos tienen que por lo menos una vez en la vida ir a rezar, ¿no es cierto?, a la
cava esta piedra negra que va a salir por acá, que supuestamente es una piedra que sacaron de el jardín del Edén, ¿no es cierto? Y se ha conservado ahí. Entonces ellos tienen que por lo menos una vez en la vida ir a rezar, ¿no es cierto?, a la Meca, ¿ya? Como curiosidad también, ellos no, aunque ustedes están viendo imágenes acá, ellos no pueden hacer, ¿no es cierto?, imágenes de nada, no hacen imágenes, ¿no es cierto?, religiosas como la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen que ir a la mezquita, ¿no es cierto?, más o menos seguido, y tienen que rezar, tienen que leer su libro sagrado, que es el Corán, ¿ya? El libro sagrado, digamos, de los musulmanes es el Corán, en el cual obviamente es muy parecido a lo que es la Biblia de nosotros, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto que nosotros estamos hablando entonces de Mahoma? Entonces Mahoma, ¿no es cierto?, se le da la orden, ¿no es cierto?, de empezar a conquistar, ¿no es cierto?, y a extender el Islam, ¿no es cierto?, por toda la tierra, ¿no es cierto?, y empieza, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, por Medina, ¿ya?, ¿no es cierto?, por una ciudad donde él huyó, ¿no es cierto?, y de alguna otra forma él empieza a tomar, ¿no es cierto?, Mahoma, ¿no es cierto?, y empieza, ¿no es cierto?, esta predicación para todos, y empieza a tomar, ¿no es cierto?, muchas de las tierras que, por ejemplo, ustedes también de aquí, que tomó todo esto, ¿no es cierto?, y tomó una ciudad muy importante para ellos, que era Jerusalén. Jerusalén es muy importante porque Mahoma pasó por ahí y estuvo ahí, entonces Jerusalén. Entonces para ellos es muy importante Jerusalén, ¿ya? Entonces, principalmente lo que pasa es que, por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que irnos a la parte, ¿no es cierto?, del Imperio Bizantino. Acuérdense que ellos estaban muy cerca de lo que eran los musulmanes y muy cerca de las conquistas. Acuérdense que el Imperio Bizantino era el Imperio Romano Católico, ¿no es cierto?, que se fue y se trasladó hacia el Imperio Oriente. Entonces ellos empezaron a recibir amenazas, ¿no es cierto?, de que estos musulmanes, ¿no es cierto?, de alguna otra forma estaban tomando, ¿no es cierto?, parte de las tierras que supuestamente eran cristianas, a través del mensaje del Islam, no principalmente de Mahoma, porque Mahoma a esta altura ya había muerto, pero empezó a tomar, ¿no es cierto?, mucho tierra, ¿no es cierto?, que pertenecían a los cristianos. Entonces, obviamente que el Imperio Bizantino, ¿no es cierto?, pide ayuda, ¿no es cierto?, al imperio, ¿no es cierto?, romano, o a los cristianos romanos, ¿no es cierto?, de Roma, y dice que le están invadiendo las tierras y que tomaron Jerusalén. Entonces, ellos deciden hacer las cruzadas. ¿Ya? Las cruzadas, chiquillos, fueron una serie de campañas militares, ¿no es cierto?, que se hicieron principalmente para la conquista de Tierra Santa, o sea, lo que ellos querían de vuelta, más que en Tierra Santa había algo muy importante para los cristianos, que era la tumba de Jesús. Entonces, para los musulmanes, muy importante Jerusalén porque Mahoma estuvo ahí, ¿no es cierto?, y para los cristianos, ¿no es cierto?, era muy importante porque también la tumba de Jesús está ahí. Entonces, la verdad, las cosas es que el mundo cristiano se unió, ¿no es cierto?, de alguna forma, para poder recuperar eso tan importante que era la ciudad de Jerusalén, y también, ¿no es cierto?, el Santo Sepulcro donde estuvo muerto Jesús y después revivió, ¿ya? Y eso todavía existe, ¿no es cierto?, ahí en Jerusalén, ¿ya? Entonces, empieza una serie de cruzadas, ¿no es cierto?, que son encargadas, ¿no es cierto?, por los pontífices, en las cuales se van uniendo, ¿no es cierto?, distintos señores feudales, distintos reyes, ¿no es cierto?, que parten, ¿no es cierto?, a Jerusalén con la idea de recuperar ese Santo Sepulcro, ¿ya? Entonces, como estaba diciendo, entonces, las cruzadas se hicieron principalmente para la liberación de Tierra Santa del yugo musulmán, ¿ya? Y obviamente que hubo muchas cruzadas más, pero solamente nos vamos a referir a 3, porque no puedo referir porque son aproximadamente 9, más una que se llama la Cruzada de los Niños, que tampoco me voy a referir, pero también hubo muchas cruzadas, ¿ya?, para poder recuperar Tierra Santa. Entonces, la primera entonces cruzada, ¿no es cierto?, se hizo principalmente con caballeros feudales, ¿no es cierto?, principalmente, y con órdenes, ¿ya? Ahora, ellos obviamente que el problema era que ellos iban a partir a Tierra Santa y iban a ir a matar. Entonces, la idea fue que el Papa, ¿no es cierto?, los bendijo y les dio una indulgencia, o sea, en el sentido de que si ellos iban y tenían que ir a matar gente, Dios como que automáticamente le estaba perdonando los pecados porque estaban haciendo algo para recuperar algo, digamos, que le pertenecía al mundo cristiano. Entonces, por lo tanto, a ellos se les perdonaba, ¿no es cierto?, todos los excesos que ahí hacían, se los perdona. Y muchos cometieron muchos excesos, digamos, en este asunto, digamos, de las cruzadas, ¿ya? Ahora, obviamente que después cuando llegan a Jerusalén, ¿no es cierto?, en el camino se van encontrando con poca resistencia, van haciendo acuerdos, ¿no es cierto?, y principalmente la gente se va dando cuenta de que en Oriente hay cosas que en Occidente no había, ya, por ejemplo, como productos, como alimentos, como telas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que aprovechando un poquito como el viaje a Tierra Santa, ¿no es cierto?, se empezaron a dar cuenta de que había muchas cosas que se podían hacer. Jerusalén en algún momento cae, o sea, no cae, sino que queda en manos cristianas, ¿no es cierto?, y obviamente que la recuperación de Tierra Santa fue una gran noticia para Occidente, pero obviamente que siempre va a haber gente que los musulmanes no se quedaron tranquilos en el sentido de que perdieron eso, digamos, tan importante que es la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Y en la segunda cruzada, obviamente que parte, ¿no es cierto?, nuevamente
toman Jerusalén, pero acá, ¿no es cierto?, se les aparece, ¿no es cierto?, un gran sultán, ¿no es cierto?, musulmán llamado Saladino, que de alguna otra forma también recupera nuevamente Jerusalén para los musulmanes y ¿cuánto se llama? Y de alguna otra forma les perdona la vida a los cristianos, ¿no es cierto?, hacia un puerto seguro. Pero obviamente que esto no quedó hasta así, o sea, al final Jerusalén se transformó prácticamente como en una ciudad en el cual había constante guerra, o sea, una ciudad que prácticamente se la tomaba uno, venía otro, se la tomaba, venían los musulmanes la tomaban, venían los cristianos la tomaban, y así creo que fueron como 9 cruzadas, prácticamente, ¿ya? Ahora, entonces, dentro de las consecuencias que tuvieron estas cruzadas, aparte de las guerras que hubo, ¿no es cierto?, con los musulmanes y todo lo demás, principalmente la idea de esto, digamos, fue principalmente de que a los europeos se les abrieron los ojos, ¿ya? ¿Por qué? Porque encontraron que había comercio, ¿no es cierto? Encontraron, ¿no es cierto?, que se podía hacer una expansión territorial, ¿no es cierto? Y que obviamente que esos negocios que se empezaron a hacer con Oriente, digamos, podían de alguna otra forma abrir el camino, ¿no es cierto?, para que Europa volviese a resurgir, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, las monarquías, digamos, de la época, una vez que terminaron las cruzadas, se transformaron en países, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas guerras, ¿no es cierto?, debilitaron a los señores feudales, ¿no es cierto?, y muchos de ellos, ¿no es cierto?, se sumieron en la pobreza y el rey comenzó nuevamente a recuperar sus tierras, así que por lo tanto empieza a surgir nuevamente la figura del rey, ¿ya? Empieza, ¿no es cierto?, a surgir la burguesía, que es esta clase social que empieza a hacer negocios con Oriente y por lo tanto empieza, ¿no es cierto?, a reactivar de alguna u otra forma la ciudad europea, o sea que Europa comienza nuevamente a funcionar, ya dejamos la idea de la aldea, de los Farcuas, o sea, ya eso quedó atrás, ¿ya? Se abren nuevas rutas de comercio dentro de las consecuencias de la economía europea, ¿no es cierto? Y empieza, ¿no es cierto?, a funcionar nuevamente lo que es el oro, empezó a funcionar lo que es la plata, comenzaron a acuñar monedas, ¿no es cierto?, comenzaron a intercambiarla por metales preciosos, ¿no es cierto? O sea que la economía se empieza a reactivar, ya no existe el trueque, ya no existe esta cuestión de que yo tengo mucha tierra, tengo mucho dinero, no, ahora empieza a surgir nuevamente el dinero, ¿ya? Y principalmente las consecuencias sociales que empiezan, ¿no es cierto?, este intercambio cultural, ¿no es cierto?, entre Occidente y Oriente. En Oriente, perdón, los musulmanes eran muy hábiles en la matemática, muy hábiles en la ciencia, y eso comenzó, ¿no es cierto?, a volver nuevamente a Europa. O sea que al final las consecuencias de estas guerras cruzadas fue, ¿no es cierto?, de que Europa de alguna otra forma se reactivó, o sea que volvió a surgir. Y de ahí comienza, ¿no es cierto?, a la necesidad, digamos, de adquirir más oro, ¿no es cierto?, de adquirir metales preciosos, y surgen, ¿no es cierto?, estos países, por ejemplo, como España, que empieza a conquistar otros lugares y por ahí llega Cristóbal Colón a América, ¿no es cierto?, después de que pasa todo esto. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, actividad. Como siempre, tarea número 3, porque ya llevamos 2, ¿no es cierto?, buscar el mapa conceptual sobre las cruzadas y copiar en el cuaderno. Y debe contener información de al menos 4 cruzadas, ya como lo que está apareciendo acá, ¿no es cierto?, muy parecido a este esquema que está saliendo aquí. Ya, chiquillos, un abrazo. Perdón por hacerlo tan resumido, pero el tiempo apremia, así que espero que les haya gustado la clase. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.